En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo 1, el Hijo de Dios se hizo hombre. Y entramos el día de hoy en un nuevo apartado, es el tercer apartado de este párrafo. El catecismo va a desarrollarlo en 6 números, el tema que tiene como título Verdadero Dios y verdadero hombre. Número 464 del catecismo dice: el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a algunas herejías que la falseaban. Nos adentramos, pues, queridos amigos, por tanto, en este misterio de la encarnación, que al mismo tiempo es un acontecimiento histórico, ¿no? Esta encarnación que sucedió hace 2000 años, Dios que vino a nosotros. Algunas personas ponen en duda este acontecimiento a propósito de su posibilidad. Quizás toman algún tipo de error en la historia, 4 o 5 años de error más o menos hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y entonces se pegan de esto, ¿no? Para dudar sobre la fe, para dudar de Jesucristo, para dudar de su encarnación, para dudar de su nacimiento, ¿no? Es como si nuestra abuela o nuestra bisabuela, los que hemos tenido la oportunidad de conocer a nuestros bisabuelos, nos dijeran que en su cédula, ¿no?, en su tarjeta de identidad, había un error, ¿no?, que decía que ellas habían nacido en 1901, pero que no, que realmente ellas habían nacido en 1903, ¿no? Bueno, ¿qué más da la edad que le ponga? Lo importante es que la abuela está aquí con nosotros, ¿no? Lo importante es su existencia en nuestra historia, ¿no? La fecha exacta, bueno, si la tenemos, genial, pero si no la tengo, pues no voy a dudar de mi abuela si nació en el 1901 o en el 1906, ¿no? O 3 o 5. Muchas veces se pone en duda la fe de las personas sencillas por cuestiones que son absolutamente triviales. Y se ponen en jaque. Y algunos abusadores del conocimiento toman este tipo de pequeñeces para, para descuadrar a las personas, para enredarlas, para sembrar una duda. Y esto nosotros necesitamos irlo desenmascarando, ¿no? La afirmación del catecismo es que la encarnación y el nacimiento de Jesucristo ha sido un acontecimiento. Y por lo tanto, quiere decir que hay un antes y un después. Que en Dios algo ha cambiado antes y después de la encarnación. Es el mismo Dios, por su condición de ser hombre, es nueva a partir de ese momento. Ya sabemos que Dios es inmutable, ¿no?
Incluso el catecismo más adelante nos irá explicando un poco más alrededor de esto, porque es un misterio que nos supera, pero es verdad que hay un antes y un después. Dios no volvió al cielo. Cuando Jesucristo ascendió después de su resurrección, no volvió al cielo igual de como vino a nosotros. Jesucristo subió a los cielos siendo hombre ya para siempre, para insertar la humanidad en la Trinidad. En la historia de la iglesia, ese acontecimiento, que Dios se haga hombre, ha supuesto que poco a poco, ¿no?, a través de los siglos, se haya reflexionado muchísimo en esto, ¿no? Y entonces, siempre que hay una reflexión seria, pues van a salir las herejías y vamos a tener la oportunidad de responder también a ellas, ¿no? Esas herejías que desde muchos puntos de vista han intentado también explicar incorrectamente el misterio de Dios, o que Dios se haya encarnado, que Dios se haya hecho hombre. Pero con la iluminación del Espíritu Santo, la Iglesia ha tenido poco a poco siempre la capacidad de ir respondiendo a todas estas herejías, ¿no? Principalmente podríamos encuadrar como tres tipos de herejías, ¿no? Tres tipos de errores. El primer tipo son los que, a la hora de ver cómo se conjuga esto de que Dios se haya hecho hombre, son los que tienen la tendencia a negarlo o a oscurecer la divinidad de Jesucristo, ¿no? Dicen que eso de que Jesús sea Dios es simplemente un sentido metafórico. Esos son los que hemos llamado la herejía arriana, ¿no? Un segundo tipo de error son los que oscurecen o niegan la humanidad de Jesús. El primer error negaba la divinidad de Jesús. El segundo error niega la humanidad de Jesús. Dicen que Jesús no era un hombre, que tenía una apariencia humana, ¿no? Esos los hemos conocido también como la herejía gnóstica. Y hay un tercer error también, los que no conjugan bien ambas realidades. Dicen que es medio Dios y medio hombre, ¿no? Es persona humana y es persona divina. Son dos personas, ¿no? Qué error. Jesucristo no puede ser dos personas, ¿no? Bueno, pues estos también los hemos llamado la herejía nestoriana. Vamos a explicar un poquito alrededor de esta catequesis sobre estos errores que los escuchamos hoy día también por ahí como muy metidos, ¿no? Quizás no así como tan fuerte, pero que se manejan algunas de estas ideas. Y como le digo, algunos por ahí toman estos errores y confunden a los sencillos, ¿no? En el dogma cristológico, nosotros necesitamos explicar a Jesucristo de una manera simple, porque la explicación que este catecismo nos da es una explicación muy preciosa y muy catequética, ¿no? El catecismo no busca dar una clase de cristología, sino una catequesis cristológica, porque aunque sea en un nivel catequético, siempre, queridos amigos, especialmente los que son catequistas que me escuchan, los conceptos fundamentales de nuestra fe tienen que ser explicados con claridad a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. No pretenda que por más que este catequista sepa 3 o 4 renglones más, tiene la capacidad de enredar a las personas. Tiene que ser al contrario. Entre que ese catequista sepa más, tiene que ser más sencillo para explicar. El dato de que usted sepa, lo vamos a entender en la medida en que lo explique con sencillez. Por eso el catecismo, en su profundidad, intenta explicar todo con sencillez, ¿no? En cosas que son
realmente difíciles de explicar. El catecismo tiene su propia pedagogía y es la pedagogía que en todo este año hemos ido intentando aprender, ¿no? Quizás en otros momentos de la historia, antes de este catecismo mayor que hemos nosotros recibido como regalo, pues la iglesia no dedicó tanto tiempo a dar una explicación catequética, pedagógica sobre los diferentes temas. Quizás en otros momentos de la historia, fíjese, por ejemplo, este tema cristológico, la iglesia simplemente hubiera dicho: Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y punto. Eso hubiera sido la respuesta, ¿no? Pero en este momento no. El catecismo da un paso más. Y dice, al hombre de hoy tenemos que explicarle. Y tenemos que explicarle la verdad y tenemos que explicarle los errores. Para que desde la verdad podamos responder a los errores. Podamos responder a los errores. Hoy día, queridos amigos, existe la sospecha, ¿no? La sospecha de que siempre la iglesia ha querido como ocultar, ¿no? Como que no ha querido explicar porque no sabe, ¿no? Y entonces se crea una sospecha, ¿no? Es como entrar en discusiones de dogmas, ¿no? Metiendo un lenguaje que es extraño al Evangelio, que son conceptos filosóficos y toda esta lucha contra las herejías. Y entonces acusan a la iglesia, ¿no? Y la iglesia le ha tocado a través de su historia meterse en estas discusiones. Incluso muchas veces hasta el punto de meterse tanto que se le olvidó el Evangelio, ¿no? Que le hizo perder la frescura del Evangelio. Pero al final volvemos y rescatamos lo mismo. Después de todo ese estudio, después de toda esa filosofía, después de todo ese responder, después de un concilio y otro concilio y otro concilio, al final nos damos cuenta que lo que hemos recibido hoy día como fe es un don tremendo. De que esos dogmas que nos explican a nosotros la fe, pues son como una pantalla que abre nuestro conocimiento. No un muro que nos impide conocer el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Nosotros no somos una visión romántica, no. Somos una visión realista de la historia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. Yo os enviaré el Espíritu Santo y Él os conducirá a la verdad plena y Él os irá acompañando para descubrir el sentido de las palabras del Evangelio. Todo lo que yo les enseñé, Él se los explicará. Hay una promesa de que el Espíritu Santo acompaña a la iglesia en este discernimiento por conocer, por interpretar, por explicar la revelación de Jesucristo. Y eso no lo podemos pasar por alto. Quizás en el mundo protestante este texto del Evangelio no le conviene mucho pronunciarlo. Por tanto, queridos amigos, oponer Evangelio a los dogmas de la iglesia es algo que no se puede hacer, pero que es típico hacerlo hoy, hacer esa oposición con todos los respetos que se merecen las personas que tienen diferentes tipos de pensar, incluso aquellos que son anticatólicos, ¿no? No se puede contraponer una cosa con la otra. Los dogmas lo que hacen es explicarnos la fe, ¿sí? Es explicarnos la fe. Si por algo nos caracterizamos los católicos, como decía el documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, es porque entendemos que la fuente de la revelación es doble. Es la Sagrada Escritura y es la preciosa tradición de la Iglesia. Ambas se iluminan y se apoyan mutuamente, ¿no?
Decimos todo esto, ¿no? Porque lo que necesitamos, queridos amigos, es ir como quitando esta antipatía ante los conceptos de la palabra dogma, ¿no? Hoy en día, decirle a una persona dogmático es decirle como intolerante, ¿no? Como incapaz de dialogar, y para nada, ¿no? La palabra dogma hoy día nos la han presentado como algo negativo y no tiene nada que ver, ¿no? Así lo expresaba de una manera muy preciosa el Papa Benedicto XVI. Decía: los dogmas no son un muro que me impiden ver más allá. Los dogmas son una ventana abierta en ese muro para poder ver. El dogma lo que hace es este muro tan difícil de cruzar, le abre una ventana y me permite ver más allá. Ahora veremos en la historia de los dogmas cuándo y por qué se definió tal cosa. No porque lo empezara a creer desde ese momento, porque lo creía la iglesia desde siempre, sino que se definían un dogma en un momento determinado como respuesta a estas herejías que han ido surgiendo durante la historia. Los diferentes dogmas se han definido en los concilios por los obispos, pero no de una forma mágica. Han querido afirmar la fe de siempre de una forma solemne, porque en ese momento existía alguien o algunos que lo estaban negando, ¿no? Es esa necesidad de convocar a toda la iglesia para proclamar un dogma. Eso no nos aleja del Evangelio, todo lo contrario, nos ayuda a entenderlo mejor. Nos da la capacidad de leer el Evangelio con una interpretación más correcta. Nos libera de los riesgos de equivocarnos y sobre todo que nos libera de una interpretación subjetiva, queridos amigos. Esto para tenerlo supremamente presente, ¿no? Supremamente presente. Es importante hacer esta aclaración, ¿no? Para que no nos vayamos a enredar nosotros mismos, ¿no? Cuando hemos leído alguna vez la historia, especialmente la historia de la iglesia, una cosa que siempre me ha conmovido es ver en esos siglos, ¿no? El siglo III, el siglo IV, el siglo V, ¿no? Cuando se estaba respondiendo a estas herejías que negaban a Jesucristo, cómo el pueblo de Dios vibraba con eso. No pensemos que la definición de un dogma de fe era una cosa solamente de algunos obispos que se juntaban en un sitio determinado, no. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan escuchado que cuando se proclamó en Éfeso que Santa María es Madre de Dios, frente a esta herejía que comenté hace un rato, el nestorianismo, ¿no? La herejía de Nestorio, el pueblo entero pasó toda la noche con antorchas encendidas, rodeando el lugar donde estaban reunidos los obispos, respondiendo a los herejes. Y el pueblo pasó toda la noche con estas antorchas en la mano orando, y cuentan las crónicas que el pueblo gritaba Theotokos. Toda la noche gritaban Theotokos, Madre de Dios. Los herejes estaban adentro, los obispos estaban adentro discutiendo, y afuera el pueblo orando y gritando Theotokos, ¿no? Nosotros creemos que ella es la Madre de Dios. Es decir, que no estamos hablando de discusiones de 3 o 4. Estamos hablando de muchas personas, pero también del pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios animado por el Espíritu que busca la verdad, que busca la respuesta, que busca responderle a Jesús a esa pregunta que él lanzó. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Continúa el catecismo, ¿no? Número 465 dice:
Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. A esto le vamos a llamar el docetismo. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta a la del Padre. Bueno, vamos a explicar un poquito más esto que el catecismo nos enseña. Cuando uno lee estos textos, percibe que ya en el siglo I ya rodeaba un tipo de herejías que los mismos apóstoles estaban alerta, ¿no? Nosotros podemos ver, ¿no?, cómo el Espíritu Santo ha ido obrando poco a poco, pero al mismo tiempo las herejías también. Podemos conocer en esto el Espíritu de Dios obrando. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiese que Jesús no es Dios es el anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está aquí. O de la segunda carta de Juan 7. Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Es decir, que comenzaron las primeras herejías que negaban a Jesucristo, que Jesucristo hubiera venido en la carne. Desde el inicio. Eso no es nada nuevo. La palabra docetismo, una fuerte herejía, vino del griego que significaba o que significa aparentar. Aparentaba hombre. Tomó apariencia humana. Y frente a esta herejía, el dogma de la Iglesia empleó la palabra encarnación. No es que solamente se humanizara, sino que se encarnó. Jesús no vino en apariencia de hombre, como si fuera un tridimensional, no. Jesús se encarnó. Hubo un momento en que la Iglesia dijo: creo en la resurrección de la carne, como respuesta a aquellos que decían que la resurrección de los muertos era en sentido espiritual, donde se confundía con la inmortalidad del alma. Y la Iglesia respondía: en este muerto, en este cadáver, vemos una semilla de la resurrección. Sembramos una semilla carnal y resucita una semilla espiritual. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos, interpretada como la resurrección de la carne. Acordémonos de esa, lo hemos explicado alguna vez, de esa imagen que tenían los primeros cristianos del ave fénix. El ave fénix es esta que renace de las cenizas. La humanidad de Jesucristo se ha alimentado del cordón umbilical en el vientre de María, carne de su carne y sangre de su sangre, como tú y yo de nuestras mamás. Jesucristo no nació per María Virgine, sino ex María Virgine. No nació por María, sino de María. Pero la Iglesia desde el siglo III tuvo que hacer frente a todo esto, ¿no?
en el Concilio de Antioquía. Tuvo que afirmar esto ante todas las herejías que decían lo contrario, ¿no? Que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza, que Jesucristo no es adoptado. El primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325, como nos decía el catecismo hace un momento, confesó en el credo esto. Pero ya es el año 325, es decir, 3 siglos luchando contra las herejías. Nosotros hoy día hay veces que nos asustamos porque sale cualquiera de estos por ahí en el internet diciendo una tontería, ¿no? Ay, nos asustamos de que están dañando la fe. Imagínense ustedes, queridos amigos, los primeros cristianos, 325 años escuchando todas estas cosas contrarias a la verdadera fe. Que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo no era hombre, que Jesucristo era medio Dios y medio hombre, que Jesucristo era un tridimensional, que era solamente una apariencia, que María no era la madre de Dios, que María era solamente la madre del Hijo, del hombre, del Jesucristo hombre, pero no del Dios. Todo esto estaba por ahí, y eso que no había internet. Y estas eran las herejías durante un siglo y otro siglo y otro siglo. Nosotros las escuchamos por 2 años y ya dejan de. En el año 325, después de 3 siglos de escuchar esto, la Iglesia define: el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Y la Iglesia con toda firmeza condena a Arrio y a los arrianos, que afirmaban que el Hijo de Dios salió de la nada, ¿no? Y que sería de una sustancia distinta de la del Padre. Y la Iglesia dice: no, no es así. Esta es la herejía que se dedicaba a negar la divinidad de Jesucristo. Y estos herejes tenían una tendencia que nos dejó otra herejía, que le llamaban los adopcionistas. Decían que Jesucristo era adoptado como hijo de Dios, pero no Dios. Y la Iglesia responde: no, no adoptados. Hemos sido adoptados nosotros por la gracia, pero Jesucristo es el Hijo natural de Dios Padre. Los adoptados somos nosotros por la gracia. Niegan la divinidad de Jesucristo diciendo que Jesucristo salió de la nada, o diciendo que Jesucristo fue creado como nosotros. Y no. Nosotros los católicos en el credo les contestamos a todos estos: engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Jesucristo, no hubo un tiempo en el que no existía, no. Jesucristo es eterno como el Padre. Fíjense que una vez en la catequesis, preguntándole a los niños, ¿no? Jesucristo antes de nacer en Belén, ¿dónde vivía? Y un niño respondió: en la barriga de María. Y entonces le pregunté: antes de vivir en la barriga de María, ¿dónde vivía? Y otro niño respondió: pues en el cielo. Le da a este niño una catequesis, una clase de teología más fuerte que el mismo catecismo. Antes de vivir en la barriga de María, ¿dónde vivía Jesús? Pues en el cielo. ¿Qué respuesta? Es decir, eterno como el Padre. Jesús nunca comenzó a existir. Es eterno como el Padre. Pero sí que ha tenido condición humana. Sí hubo un momento en la historia donde Jesús comenzó a tener condición humana. Y ese fue el momento de encarnarse. Y esa es la respuesta que la Iglesia le da a Arrio y a todos sus seguidores. Esto no son elucubraciones filosóficas, ni son palabrerías, no. Esto es concreto. Concreto. Así como la respuesta
quedaba el niño, ¿no? En el cielo. Ahí estaba Jesús antes de vivir en la barriga de María. Arrio venía a decir que Jesucristo había sido creado y que era de una sustancia distinta de la del Padre, y la iglesia le responde: de la misma sustancia que el Padre. Y el tercer tipo de error son los que no se resuelven, no conjugan ambas realidades de Jesucristo, la divina y la humana. Y entonces se quedan muchos de ellos diciendo que Jesucristo es 50% hombre y 50% Dios. Pues no, Jesús no es medio Dios ni medio hombre. Jesús es Dios completo y hombre completo, ¿no? 100% hombre y 100% Dios. Y continúa el catecismo, número 466. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría, en el tercer concilio ecuménico, en Éfeso, en el año 431, confesaron que el Verbo, al unirse a su persona, a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. Fíjense, queridos amigos, ya estamos en el año 431. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado en ella su naturaleza divina, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Bueno, un poco así como complicado entender a la primera este numerito. Vamos a desglosarlo, ¿no? La iglesia dijo: dos personas no. ¿Hay dos naturalezas? Sí, la humana y la divina. Si decimos que hay dos personas en Jesús, pues nos hacemos un lío, ¿no? Imagínense ustedes, doble personalidad. No, Jesús es una persona. Lo que se deriva de esta herejía es que María es madre, pero media madre de Jesús, dicen los herejes. Porque es madre del Jesús hombre, pero no madre del Jesús Dios. No, eso es un error. El pueblo de Dios contestó ante esta herejía: María es madre de Dios. Ya sabemos que María no es madre de la naturaleza divina, pero no se es madre de las naturalezas, se es madre de las personas. Ser madre y ser hijo es una relación interpersonal, y Jesús es una persona, no dos personas. Esto es muy interesante que lo dejemos muy claro, queridos amigos. Jesús no son dos personas, es una. El misterio es que una criatura humana, por la encarnación, pasa a ser madre de Dios. María es criatura humana, pero por la encarnación de Dios en su seno, pasa a ser madre de Dios. Como podemos ver, todas las herejías parten de una tentación que tenemos todos, ¿no? Es la pregunta: ¿cómo es que Dios se va a hacer hombre? ¿Cómo es que Dios se va a hacer hombre? Y la iglesia en el tercer concilio de Éfeso, año 431, confiesa: el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo
no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso en ese año 431, María llegó a ser con toda verdad madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Qué paso tan grande, ¿no? Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, no, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional. Qué cosa tan bonita. Es unida a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Esto, para la fe católica, es algo impresionantemente bello. Bellísimo, diría yo. Unido a la persona del Verbo. La Sagrada Escritura muestra que Jesucristo tenía conciencia de quién era desde el principio, pero que va creciendo en esa conciencia según su humanidad. Lógicamente, va teniendo más capacidad. Pero Jesús nunca cambió de conciencia de quién era Él. En la escena del templo, cuando María y Jesús lo buscaban y lo encuentran allí, y Jesús le dice esa frase misteriosa, ¿no? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi Padre? En Jesucristo no hay dos personas, hay una persona. Una persona divina que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, no tomado apariencia humana, sino siendo hombre plenamente, asumiendo la carne humana que está animada por un alma racional. Tiene alma humana, además de tener naturaleza divina. Por eso se puede decir que en Jesús hay una voluntad humana y hay una voluntad divina. A Jesús le vemos luchar fuertemente. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Está luchando para que su voluntad humana sea obediente a la voluntad divina. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús como verbo no necesita luchar para que la voluntad divina de Jesucristo abrace la voluntad del Padre. La lucha la tiene es en que su voluntad humana se tiene que mover para asumir la voluntad del Padre, la voluntad divina. Tremenda lucha que tiene Jesucristo. Bueno, pues, frente a este tipo de herejías, queridos amigos, la confesión de María como Madre de Dios, esa fiesta que celebraremos ahorita el 1 de enero, es el mejor antídoto que tenemos en contra de todos los errores cristológicos, ¿no? De todos. Así que el día 1 de enero tenemos que estar tremendamente nosotros animados y tremendamente conmovidos con María por este gran paso que ha dado. Y termino con esta anécdota de un periodista que en el avión de regreso después de uno de estos viajes apostólicos de Juan Pablo II, le pregunta al Papa: Santo Padre, ¿por qué usted es tan mariano? Y el Papa le respondió: por motivos cristológicos. Precisamente soy tan mariano por poner a Cristo en el centro de mi vida. De ahí se deriva que soy un hombre tan mariano.